12 minutos pasan de las 10 en la mañana, continuamos con este APA, acá pasa algo de miércoles 19 de agosto de 2026. Yo tengo 10 grados de temperatura, la computadora de Zapata marca eso, la computadora de Marcos Rodríguez con ese, marca un grado más, sigue manteniéndose en 11, en la de él se mantiene la temperatura, en la nuestra aumenta la temperatura. Como lo establecemos habitualmente, bloque periodístico, bloque institucional, que seguramente después, más tarde, estaremos compartiendo algo de aquello que los chicos y las chicas de la Escuela 1737 están realizando en torno al área de expresión. Y en este bloque periodístico le damos la bienvenida, le agradecemos a Agustín Lowy. Buenas, ¿cómo va? Abogado. ¿Por qué abogado y no doctor? Es una cuestión de que el doctor es el que hace el doctorado, propiamente dicho. El abogado hace la carrera de grado. Nada más que por eso. Creo que quedó de otra época decirle al abogado doctor, pero hay que saber que hay abogados que realmente son doctores y han hecho el posgrado de doctorado. No es mi caso. Yo he hecho una maestría nomás, por ejemplo. Se me hace igual que también hay abogados que no son doctores, pero que les gusta que le digan doctores. Sí, ¿No? sí, sí, Una cosita. Hay algunos que les gusta, sí. Noté un rasgo de humildad, por así decirlo, en vos, más allá de que sea lo que, evidentemente por lo que decís, es lo que corresponde. Bueno, gracias por venir. Gracias por hacer el espacio, porque les traigo un tema que quedó un poquito olvidado. El año pasado estuvo medio en boga y como se solucionó parcialmente para algunos, no para todos, los que no se les solucionó están ahí, esperando que se resuelva. El tema que menciona Agustín Lowy, nuestro entrevistado de hoy, tiene que ver con las jubilaciones. Tema, se me ocurre, buscando algún tipo de adjetivo, espinoso si los hay, pero a su vez también engorroso de entenderlo, sobre todo en la faz estrictamente técnica, ¿no? Bueno, se dice de ustedes los abogados, en distintos ámbitos de la justicia, la famosa media biblioteca de un lado, media biblioteca del otro. Me imagino que esto no escapa a esas generales de la ley, en donde una fórmula supuestamente matemática, ¿no? Que debería dar 1 más 1, 2, no siempre da 1 más 1, 2. En Chubut. Esto es en Chubut específicamente. ¿Dónde estamos situados hoy? ¿Dónde deberíamos estar situados? Bien. ¿Cuál es la relación justamente a partir de ya las presentaciones judiciales? Porque uno piensa, o tal vez desde algunos sectores, obviamente de los ejecutivos correspondientes, se piensa la jubilación como una erogación, pero un futuro juicio o una erogación en virtud de los juicios, lo conocemos a nivel nacional, no deja de ser también una sangría importante para la economía de la provincia. Y si lo comparamos a nivel nacional, el presupuesto que se utiliza para pagar sentencias de ANSES es altísimo. Los puntos de PBI son altísimos. Si llegase a pasar algo similar en la provincia, estaríamos en un problema. No pasa eso en la provincia. Lo que sí pasa en la provincia es, tenemos una muy buena ley de jubilación, pero por determinadas razones hubo periodos en los cuales jubilados no cobraron tal vez lo que han cobrado otros jubilados o lo que están cobrando los jubilados actualmente. La razón de por qué no cobraron una jubilación acorde a los aportes que hicieron, al fin y al cabo el jubilado, ¿qué cobra? En base a lo que aporta. Si uno como trabajador cobró 10, aporta 2, hay otro jubilado tal vez que cobró 20, bueno, aportó acorde a lo que cobró. Y durante un periodo de tiempo, por una cuestión financiera, tal vez públicamente conocida, los problemas de ceros, de ISI, problemas financieros, de hecho estuvo intervenida. Esa forma de calcular las jubilaciones generó perjuicios en jubilados. Primero estaría bueno saber cómo se calculan esas jubilaciones. ¿Cómo se calcula? Las jubilaciones, vos tenés que tener, supongamos, un general, porque podemos ir a docentes, podemos ir a policías, vamos al general. El docente tiene un régimen propio, se jubilan más jóvenes, el policía también tiene un régimen propio, tienen menos aportes.
carga frente a alumnos, pero en general son los 30 años que tienen que tener de aportes y se puede jubilar con hasta 20 si tiene la edad jubilatoria. Y esto te da un marco de entre un 72 o un 82% del promedio de los últimos 10 años de la remuneración del trabajador. Ahora bien, vivimos en un país, te comentaba recién hace un rato, vivimos en un país lamentablemente con inflación. Entonces, como vivimos en un país con inflación, si yo tomo los valores históricos o los valores exactos, me va a quedar, hace 10 años lo que cobrábamos no representa nada hoy día. Entonces se actualiza por índices, y esos índices que se actualizan, si no están bien tomados, hace que el promedio de los últimos 10 años, que es sobre lo que se te va a determinar la jubilación, quede bajo. Y eso es lo que le pasó. Lo impactante es que pasó a gente que a la hora de jubilarse, de repente se encontró con una jubilación que representaba entre un 50 y un 60% de lo que cobraba en actividad. Imaginemos una persona que tiene que acomodar sus gastos diarios, de cuando se jubila en adelante, empieza a cobrar la mitad de lo que venía cobrando. Que no venía sucediendo. Como no venía sucediendo esto en Chubut, prendió las alarmas. Y las alarmas que se prendieron, bueno, generó un montón de reclamos, reuniones, y quien era en ese momento el presidente del Instituto de la Seguridad Social, Prior de apellido, informó al gobierno provincial. Lógicamente, en ese momento estaba Arcioni. Y hubo reuniones, se buscó encontrar una solución, no se encontró la solución. Se encontró una solución a futuro para los que se están jubilando hoy actualmente. Ahora bien, estamos en una brecha de gente que entre el 2021 y 2024 está jubilada cobrando un 50-60% de lo que debería cobrar. Debería estar cobrando, exactamente. Bien, y esa persona que debería cobrar, como vos mencionás, una cifra más acorde, ¿está hoy en situación de litigio? Porque esa sería la parte en donde uno la compararía, por ahí vos no dirás, no, la comparación no debería ser tan exacta, hay estas particularidades, en nación tal cosa, en provincia tal otra, pero bueno, uno imagina que los litigios, como sí tiene bien a mano, han sucedido y suceden a nivel nacional, podrían, como en un efecto cascada, darse, si es que no se están dando, o pensar en las resoluciones y en esto que decía de las erogaciones que tendría la provincia del Chubut a la hora de tener que, bueno, ajustar esas jubilaciones que hoy están mal liquidadas. Es un tema en debate, sí. Hoy no hay sentencias todavía. ¿Hay juicios? Sí, hay un montón de juicios iniciados. Esos juicios tenemos tramitando ante el mismísimo Superior Tribunal de Justicia, o sea, la mayor jerarquía del Poder Judicial, ahí están tramitando esos... ¿Directamente se realiza ahí? Directamente se realiza ahí. ¿Por qué? Al ser una cuestión administrativa, esto en octubre del año pasado recién empezaron a funcionar juzgados contenciosos administrativos. Todos aquellos procesos contra el Estado antes no tenían un juzgado propio que los trate. Los trataba el juzgado, por ejemplo, acá la Cámara Civil y Comercial de Puerto Madryn, en el caso, o si fuese Trelew. Y ahora se formaron, en octubre del año pasado. Muy buena creación, porque formó juzgados, formó cámaras, y son en materia específica. Ahora, este reclamo es anterior. Y como es anterior, nosotros lo iniciamos como la mayoría de los juicios que se le hace al Estado. Recordemos que el Instituto es un ente autárquico, pero depende del Estado. Y lo iniciamos en la Cámara. Y la Cámara, si el jubilado era de Puerto Madryn, en la Cámara de Puerto Madryn. Si el jubilado era de Rawson o de Trelew, en la Cámara de Trelew. Y los juzgados, las cámaras, dijeron, bueno, nosotros no somos competentes, esto corresponde que lo resuelva el Superior Tribunal. Y el Superior Tribunal acogió esa competencia y por eso están ahí. Esto lo venimos trabajando hace más de 2 años. O sea,
ha llevado su tiempo, porque hay jubilados del 2022, tal vez, y de repente se encontraron con esto y empezamos. Los reclamos al Estado no empiezan directamente en sede judicial. Primero tenés que hacer el reclamo ante el organismo competente, en este caso el instituto. ¿Y qué dice el instituto? El instituto se caracteriza por un rotundo silencio. ¿Y qué pasa cuando el Estado no dice nada? Cuando el Estado no dice nada, no te queda alternativa que recurrir a la justicia. Hay unos plazos que se deben cumplir para darle tiempo a la administración que se expida. Pero si no se expide, deberían expedirse. No lo hacen, vamos a la sede judicial. Y ahí ya es una demanda. Y contestan la demanda. Ahí por lo menos no mantienen silencio. Contestan la demanda diciendo, bueno, nosotros estamos aplicando la ley. No es que no estamos haciendo nada por fuera de la ley. Lo cual es correcto. Acá lo que estamos atacando con la demanda es que la ley genera, como está redactada, genera esta disparidad y hace que los jubilados cobren mal. Esto pasó a nivel nacional. Perdón, esa ley que vos mencionás, dijiste que es reciente o relativamente reciente, ¿verdad? No, la ley que es reciente es la que creó los juzgados contenciosos administrativos. Sí. Y hice esta aclaración porque nosotros tenemos todos los procesos viejos, por decirte de una manera, que ya llevan su tiempo, tramitando ante el Superior Tribunal. Pero los nuevos, que es gente que va tomando conocimiento y se entera que lo que debía estar percibiendo más de lo que está percibiendo, como jubilación, esos nuevos procesos van ante los juzgados contenciosos administrativos nuevos creados en octubre. La ley de jubilaciones 18, número 32, es vieja. Y es buena, como te decía antes. Pero tiene un problema. Estos índices con los que se actualizan, a veces generan problemas a la hora de actualizar las remuneraciones. ¿Por qué te digo a veces? Porque depende mucho de los activos, depende mucho de los pasivos y depende cómo van variando las remuneraciones. Hoy la provincia, por ejemplo, está teniendo cada vez menos personal activo. Es uno de los planes del gobierno provincial es reducir la masa de empleados públicos. Y eso hace que es menos gente que aporta. Y los activos son los que sustentan a los pasivos. Entonces, la forma que está calculado esto va a generar más problemas a futuro. Ahora estamos viendo, porque todavía no se resolvió, que justifiquen cómo están pagando correctas jubilaciones pese a tener menor cantidad de activos. Porque matemáticamente, contratamos un perito actuario. Esto no fue hecho... Sí, a ojo de buen cubero. Exactamente. Contratamos un perito actuario, el perito actuario hizo un análisis de la variación de los índices y lo comparó con índices que nosotros aplicamos en la vida diaria en Chubut. Uno es el IPC, el índice de precio consumidor, y el otro se llama IUS, que es una unidad de medida arancelaria que aplica mucho el Poder Judicial y que también incide mucho en otras remuneraciones de la provincia. Cuando aplicábamos, cómo iban variando esos índices, daba que las jubilaciones justamente estaban pagándose mal, estaban pagándose en un 50-60% de lo que correspondía. Perdón, para hacer obvio, pero por ahí oportuno. Estamos hablando con Agustín Lowy, abogado, y el tema es jubilaciones en la provincia del Chubut. Aquella persona que debería cobrar 100 está cobrando 50. Aproximadamente. Según el mes y año que se jubiló, es el índice que se le aplicó y ha rondado entre el 50, 53, tengo casos, 60, 62. Siempre antes de iniciar cualquier tipo de reclamo, nosotros nos comunicamos con el perito actuario, hacemos los cálculos y vemos si está no es que reclamamos por reclamar, vemos si efectivamente está sufriendo un perjuicio el jubilado, si está cobrando bien, básicamente. ¿Y tenés una cantidad de litigantes en este último tiempo por respecto a este tema? Tenemos unas 18, 19 personas con las que se inició el tema, más que nada empleados judiciales y empleados de bancos, o Ministerio de Economía, Tribunal de Cuentas. Y ahora me ha pasado que ha empezado a consultarme gentes de Comodoro, de Esquel, que son docentes, policías. Entonces, estamos haciendo un análisis
junto con el perito actuario del trabajo, más amplio. ¿Por qué al principio eran los judiciales o los bancarios? Porque si uno agarra, todos los que hemos visto alguna vez un recibo de la provincia, sobre todo tal vez uno lo que más tiene acceso es de docentes, uno ve y tiene bastantes descuentos en actividad. Uno lo que le importa, el jubilado o el trabajador, lo que le importa es a ver cuánto me llevo al bolsillo, cuánto cobro efectivamente. Pero si uno mira con detenimiento ve que tiene varios descuentos en actividad. Descuento de la obra social, descuento del aporte jubilatorio y tal vez algunos descuentos más que se le hagan. Sindicato, según la persona, a veces tienen préstamo. ¿Qué pasa? En la práctica uno ve cuánto cobra, yo venía cobrando 10, supongamos, y me jubilé y pasé a cobrar 8, supongamos. Y decís, bueno, no está tan mal. El tema es que uno no tiene que mirar el neto, tiene que mirar el bruto. ¿Por qué? Porque como pasivo, vos dejás de tener el aporte jubilatorio. Vos tendrías que tener nomás el aporte a ceros. Estamos hablando entre un 11% o un 3%. Entonces, o sea, continúa siendo exagerado, por así decirlo, el descuento. El descuento, claro. Uno no Una vez ya siendo jubilado. Y uno no se tiene que quedar con lo neto, eso es lo importante. Sí, uno sí. se tiene que quedar con lo bruto. A ver cuánto estaba cobrando como activo y cuánto estoy cobrando como pasivo. ¿Y al jubilado de hoy? Al jubilado de hoy... ¿Qué le están descontando? Al jubilado de hoy le están... Más allá de la obra social. No, al jubilado de hoy está solucionado, si se quiere, el tema. Sí. Le están pagando acorde. Uh-huh. El problema, ¿por qué? Porque se solucionó cuando vieron, que hemos empezado a presentar con varios abogados, reclamos. Vieron estos reclamos y solucionó el tema a futuro, lo cual está buenísimo. Pero ¿qué pasa con ese mar de gente que entre el 2020, 2021 y 2024, diciembre? Hemos pedido que se recalcule, aplicando los índices que están aplicando actualmente. Nos dijeron que no. En realidad no nos dijeron nada. Tomamos el silencio por la negativa y ahora es lo que estamos pretendiendo en sede judicial. Seguramente lo decías. Pero no es un mar de gente tan importante. Estamos hablando, serán 3 años de jubilados. De hecho, el Tribunal de Cuentas lo estudió, el tema, el Tribunal de Cuentas de la provincia. Sí, sí. Y decía que eran los que realmente afectados eran 300 o 350 jubilados a nivel de la provincia. Sin embargo, el instituto no ha resuelto nada al respecto. O sea, el Tribunal de Cuentas lo estaría admitiendo. Informalmente. Bueno, pero sí, se puede buscar en YouTube. Ese número que vos decís de 300, 350 surge de algún lado el Tribunal de Cuentas. Surge de un informe. De hecho, según entiendo por esta conversación, el instituto... Para el instituto no sería 0 ese número, en vez de 300 o 350. Exactamente. Esos 300, 350, te volvería a repetir, si es que te lo pregunté, y de última ser redundante, en este caso tal vez no sea negativo, ¿por qué se conforma esa población de 300, 350 personas entre ese periodo que mencionás, 20, 24, 21, 24? Sí. Y si tenés un estimativo, ¿cuánto de eso le saldría a la provincia? La razón es por el índice una mala liquidación. La razón es por el índice que le aplicaron a esos jubilados, con el cual actualizaron sus últimos 10 años de remuneraciones, que es la base de cálculo de la jubilación. ¿Ese índice estuvo mal entonces? No estuvo actualizado de manera correcta. No, exactamente. No es que no existió actualización, sí existió actualización. Sí. Pero no fue era baja. adecuada. Exactamente. Bien. ¿Cuánto representa para la provincia? No lo sé yo, pero sí lo sabe la provincia. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? En 2023, cuando se estaba yendo el gobierno Arcioni, fue comunicado por quien era el presidente del instituto, te decía Prior, con una nota oficial, no es una informalidad, es una nota que está presentada en los expedientes judiciales y reconocida por el instituto, en la cual le informaron todo esto. Le informaron todo esto que está siendo reclamado, que fue reclamado administrativamente y que está siendo reclamado hoy judicialmente. Y hace referencia a un expediente que formó el propio instituto, y en ese expediente hicieron el estudio de impacto financiero. ¿Cuánto representaban números a la provincia? Y en ese mismo expediente lograban indicar que si
que era necesario una reforma a la ley jubilatoria, porque como venía aplicándose, si la seguían aplicando de manera correcta, iba a llevarlo a que no pudieran cubrir las jubilaciones. No podrían cubrir las jubilaciones a futuro. Ahora bien, nosotros tomamos conocimiento de ese expediente, pedimos que lo acompañen en la sede judicial y mágicamente se extravió ese expediente. Así que hoy no lo pudimos ver. Sabemos que existe porque sí, tenemos el número de expediente y todo, y ellos acompañaron el número de seguimiento diciendo, no, lo llevamos a economía, de economía nunca volvió, y hoy quedó en la nada. El gran problema que tenemos es que no tenemos nosotros el contenido completo del expediente. Tenemos unas capturas de pantalla. Sí, lo que fueron fotocopiando por como. Claro, porque como se decía antes. hemos hecho un trabajo de investigación previo a la demanda, que nos llevó a hablar con gente de distintas áreas para poder decir, porque no es tan fácil determinar cómo se calcula este índice. Si bien está previsto en la ley, lo maneja todo el instituto internamente. Por ejemplo, a nivel nacional sale publicado en el boletín oficial. Acá no sale publicado en el boletín oficial. Entonces, hace que sea difícil el encontrar la documentación con la cual uno dice, ¿por qué hago el reclamo? Pero bueno, en cuestión, el Estado lo sabe, el Estado le hizo el estudio de impacto financiero, pero no lo acompañó el expediente, pese a que se lo pidió la justicia, porque dijeron que lo extraviaron. Esto no es la primera vez que pasa, eso es lo importante para mí determinar, que no es la primera vez que pasa en la provincia del Chubut. Esto ya pasó con anterioridad, pasó en el año 2013. Y en ese momento, también fue presentado esto en el expediente judicial y fue reconocido por el mismo instituto. El instituto dictó una resolución, la 1301, y esa resolución justamente dijo, bueno, aquellos jubilados que vieron afectado su jubilación, valga la redundancia, acompañan un reclamo administrativo y lo vamos a recalcular. Aquellas que sufrieron un perjuicio del 20% o más, se las recalculamos. ¿Y eso se recalculó y se pagó? Eso se recalculó y se pagó en el año 2013. ¿Eso 2013, 2014, ahora? Nosotros lo pedimos, nos dijeron que no se podía hacer ahora. Tomando como aquel antecedente... Nos dijeron que no se podía hacer ahora porque una vez que ya se aplicó un índice no pueden volver atrás. Bien. Te hago una última pregunta. Pero ya lo habían hecho en su momento. Sí. Y no hace mucho tiempo atrás por lo que decís, estamos hablando de 12, 13 años de diferencia. ¿Hay algún, hablando de como dicen ustedes, o como se dice en la materia, ya pensando en jurisprudencia, algún caso testigo en este último tiempo en la provincia? En la provincia de Chubut no hay antecedentes. ¿Resolución del Superior Tribunal no? No, ¿por qué? Porque cuando sucedió en otro momento lo resolvieron administrativamente, no llegó a sede judicial. Digo ahora. Y ahora no hay ni siquiera un caso de estos casos que están dando vuelta, ya sentenciado, digamos, o con una sentencia parcial. Cuando nosotros iniciamos estos reclamos, la ley, es muy técnico lo que te voy a comentar, pero vale la pena. La ley de jubilaciones prevía en su artículo 9 hacer un recurso directo ante el Superior Tribunal para que analice cuando una jubilación está mal o bien calculada. En su momento nosotros lo hicimos. Es un plazo muy corto el que da. Dice que el jubilado, dentro de los 10 días de que se le notificó la jubilación, tiene que presentar ese recurso ante el instituto, y si no se le da, meter lo que se llama recurso jerárquico directo al superior, para que el superior diga si estaba bien o no estaba bien calculado. Nosotros lo hicimos eso con los jubilados allá por el 2021. Y el Superior Tribunal nos dijo, y consideró con atinado criterio, esto que estamos planteando necesita una producción de prueba mayor que no la tenía ese recurso. Necesitaba, lo que efectivamente hicimos, un perito actuario, una pericia contable, ver bien los números, porque como no se publican los números, el Superior Tribunal, en consecuencia, necesitaba tener de esos números de cómo calcularon las jubilaciones. Y saca una sentencia diciendo, sin correrle traslado al instituto, lo hizo todo, éramos el jubilado y el Superior Tribunal. Saca una sentencia diciendo, deben ir por la vía ordinaria. ¿Qué es la vía ordinaria? La vía ordinaria es el proceso más largo de los procesos judiciales porque permite amplitud de prueba. Y eso es lo que estamos haciendo ahora.
Entonces los antecedentes que tenemos en realidad de sentencia es no vayan por esta vía, vayan por la otra. Eso es lo único que ha resuelto por ahora la sentencia. Y ahí estamos, en proceso de prueba en los juicios más avanzados, donde ya han declarado testigos, donde han declarado los jubilados, y donde el instituto ha hecho hincapié en, y no está mal la postura, en que ellos están aplicando la ley y que aplicarla de otra manera llevaría a un déficit financiero. Lo que pasa es que acá nos estamos olvidando de principios jubilatorios amparados en la Constitución. Y esos principios que te lo mencionaba antes, sustitutividad, o sea, el jubilado debería cobrar de jubilación, algo que represente, acorde a lo que cobraba en actividad y a lo que ha aportado durante toda su vida. Y eso es lo que no está sucediendo. Eso está a nivel nacional recontra zanjado por la Corte. Fallos famosos hay. De hecho, es muy conocido, popular, que ANSES tiene un montón de juicios. ¿Por qué tiene un montón de juicios? Porque pagan mal las jubilaciones. ¿Por qué pagan mal las jubilaciones? Y bueno, ha descubierto que el porcentaje de jubilados que reclama es bajo, prefiero seguir pagando mal las jubilaciones. Pero la Corte ya le ha dicho, tiene que existir una paridad entre lo que cobraba como activo y lo que va a cobrar como pasivo. Y esos principios, amparados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, son los que está violando esta ley de jubilación provincial. Por eso lo que se pide es la inconstitucionalidad de este artículo que tiene los topes o los índices por los cuales se actualiza la jubilación. Vamos a ver qué resuelve el Superior Tribunal, pero si nos guiamos por la jurisprudencia nacional, esto debería ser aplicable. Y recordemos que la jurisprudencia nacional, si bien no obliga a los jueces locales, es un faro de referencia. Y de hecho, si el Superior Tribunal dictase una sentencia en contra del jubilado, porque considera que la ley es correcta y que no existe tal perjuicio, el jubilado tiene el derecho de esa sentencia llevarla ante la Corte y que la Corte lo resuelva. Pasó en el 2001. En el 2001, en realidad, al salir la Argentina de la convertibilidad, las jubilaciones se pagaban 1 a 1. Después cambió el dólar, 3.90, 4 y pico. De repente empezaron a cobrar los jubilados un 25% de lo que cobraban de la jubilación. Y eso llevó a fallo, el famoso es Badaro, pero tardó 8 años. Recién salió el primero en 2008. Pero bueno, son los tiempos de la justicia. Son temas muy complejos. Por suerte, los nuevos temas o los nuevos reclamos lo agarran juzgados competentes. Competentes me refiero a especializados en la materia. ¿Eso puede llegar a dar un cambio? No lo sabemos. Agustín, gracias por venir. ¿Alguna dirección donde la gente pueda estar interiorizada, informada, más allá obviamente de lo que pueda llegar a surgir en los medios? La Asociación de Magistrados tiene un informe muy bueno. La Asociación de Magistrados de Chubut. De Chubut, así sí. La buscamos en Google. Exactamente. En su momento, quien estaba a cargo, la abogada Karina Estefanía, hizo un trabajo. Karina Estefanía de Esquel. Sí, hizo un trabajo muy bueno. Y luego los abogados que hacen derecho previsional, que los pueden consultar en el Colegio de Abogados de acá de Puerto Madryn. Está bien, pero ya esa es una consulta más individual. Sí, exactamente, pero... Digo un lugar donde haya información al alcance de nuestra mano. Y ahí lo van a tener flojo. Me parece que lo que mejor van a encontrar es el trabajo hecho por Karina Estefanía, que hizo un informe muy bueno. En YouTube también pueden encontrar un informe hecho por el Tribunal de Cuentas. Bien. Luego, si quieren, les facilito el link por si lo quieren publicar. Está muy bueno y sobre todo que explica cómo están calculadas las jubilaciones. Y luego no ha habido muchas mayores repercusiones, lo cual es un poco la razón por la que estamos acá, para que esto agarre por lo menos conocimiento de la gente. Gracias por venir. Gracias a vos. El abogado Agustín Lowy, el tema jubilaciones en la provincia del Chubut. 42 minutos pasaron de las 10 en la mañana en la operación técnica del compañero Marcos Rodríguez.